Y ya nos quedan las dos carreras del 800 masculino y femenino. Ahí tenemos a probablemente la favorita, como nos decía antes también. Claramente. Juan Carlos Higuero, Elian Pérez, aunque aquí la pelea va a ser con Khadija Ramón. Y esta es Victoria Sauleda. Un aspirante a medalla que ha apostado todo a este campeonato. Khadija Ramuni, que antes me ha cogido y me ha dado un estirón de oreja, porque no se llama Khadija como pronunciamos, a pesar de que su nombre empiece por K, sino se pronuncia con J, Khadija Ramuni. Khadija. Esther Guerrero ayer lo dio todo para pasar a la final, realmente estaba cansada. Mari Carmen González, 2 medallas en los 2 últimos años, con problemas, atleta, ¿no? Sí, con problemas físicos en las últimas semanas, pero ahí está en una nueva final. Y Shani Johnson, la antigua especialista de 400 metros vallas y que hace años que está en Soria a las órdenes de Enrique Pascual. Ayer hizo Shawnee Johnson 2:11:90, que es mejor marca personal para clasificarse en la semifinal por detrás de Elian Pérez. Llevamos la campeona de España al aire libre, Khadija Ramuni, que ganó su semifinal. Y la tercera semifinal la ganó Victoria Sauleda, la campeona de Cataluña, que hizo récord del campeonato en esta pista, por delante de Mari Carmen González, que hizo mejor marca de la temporada. Arranca esta final de 6 atletas, final de 800 metros en categoría femenina. Elian Pérez, que vuelve a luchar por el título que consiguió el año pasado por delante de Begoña Garrido y de Mari Carmen González. Y vamos a ver si Khadija Ramuni tiene la capacidad de plantar cara a Elian Pérez, que ha ganado 4 títulos de campeona de España, los últimos 4 consecutivos. La atleta aragonesa. 30 segundos al paso del 200, un tiempo de paso rápido. Elian tiene la seguridad de que le saca 4 segundos a la segunda clasificada en el ranking. Y a menos de que Khadija, que tiene una ambición enorme a la hora de correr, le responde al cambio, pues sabe que tiene esa virtud, ¿no? Khadija ahora se coloca segunda. 1-1 al paso de 400, rapidísimo. Por detrás Khadija se ha dado cuenta que si quiere algo más tiene que pasar a Victoria Sauleda. Victoria está tercera. Ahora Mari Carmen González ha pasado a Esther Guerrero. La pasa ahí ya también Shani Johnson. Y le va a faltar una vuelta a Elian Pérez para conseguir su quinto título de campeona de España consecutivo. Además, una mujer que se perdió el aire libre por última culpa de vuelta, 1:32. Increíble también el desarrollo de la carrera de Shani Johnson. Está viniendo de menos a cuarta, sí. Por detrás Mari Carmen y Esther, que no puede. Mari Carmen sí reacciona un poco, pero increíble para la medalla de plata. Victoria no se separa de Khadija Ramuni. Está luchando por la medalla, ¿no? Khadija también cambia, intenta acercarse a Elian. Atención, Khadija, que se está acercando mucho. Tiene ahí un colapso de Elian Pérez. Colapso de Elian Pérez, increíble. Gana Khadija Ramuni. Se ha bloqueado totalmente Elian Pérez. Tercera posición para Victoria Sauleda. Qué final más increíble. Sí, increíble la carrera. Marcón para Victoria Sauleda también. Vamos a ver la marca en cuanto para el crono. Yo creo que incluso ha bajado de 2 minutos y 9 segundos. 2:7:28 para Khadija, que es su mejor marca del año. Sí, no, y personal ya tenía 2:9:99. Imagínate. Increíble, suma el título de aire libre, ahora el de pista cubierta, reafirmando que es una competidora impecable. Pues en ese momento, si hubiéramos tenido que apostar dinero por Elian, lo poníamos todo. Y ahí vamos. El colapso tremendo, supongo que el dolor de las piernas, del ácido láctico. En fin, todo lo que te puede sobrevenir. Elian se ha bloqueado y Khadija Ramuni, la atleta nacida en Marruecos, mejor marca personal, 2:7:27. Mejor marca personal. 2:7:75 para Elian Pérez. 2:8:27 Victoria Sauleda, que incluso mejora su mejor marca al aire libre, increíble. 2:10:91 para Mari Carmen González. 2:11:57 para Shani Johnson, que vuelve a mejorar su marca personal.
dio la sensación, faltando 200 metros, que Sani se iba hacia adelante, ¿eh? Y 2:11:79 para Esther Guerrero, que ya dijo ayer que había acabado muy cansada su serie semifinal. Pues la campeona de Cataluña que se ha metido en el podio, desplaza a Mari Carmen González, que el año pasado estuvo en el podio. Chauni al final ha pagado también un poco como el caso de Eliane, y qué gran sorpresa, la victoria de Khadija Ramouni. Y nos vamos al